Hola, esto es Real Biopolítica. Eh, Vamos a hablar sobre el templo romano, bueno, el templo italiano de Dusares. Eso está en la antigua Roma, ¿sí? Ahí han encontrado ese templo. Este dios es un dios nabateo. Y vamos a hablar sobre este dios. Hay cosas muy importantes que ver acá, ¿sí? Sobre esta deidad, ¿no? Tú sabes, es el nieto de Alá. Claro, la nota no dice que es el nieto de Alá. La nota no lo dice, pero en la mitología de este pueblo sí es su nieto. Sí lo es. Porque es hijo de la hija de Alá, que es una de las tres Marías, las tres chicas, las tres hijas de Alá. Él es el nieto. Justamente este Dusares es el nieto de Alá. Y han encontrado su templo, han encontrado su altar en una ciudad sumergida de la antigua Roma, en las costas de Italia, las costas tirrenas de Italia. ¿Sí? Eso es lo que han encontrado. Han encontrado pues un templo submarino. Aquí está. Esto es lo que han encontrado. Es el barrio comercial. Es el barrio comercial del antiguo puerto romano de Puteoli. Puteoli se llama. Y ya sabemos que los templos eh, se construían antes de llegar a la ciudad. Te bajabas del puerto y lo primero que veías era el templo. Y seguías caminando y ya estaba la ciudad ahí. ¿No? O sea, el templo estaba antes que la ciudad. ¿Por qué? Porque el templo era lo que se construía primero. Y ese dinamismo del templo, porque los templos eran casas de moneda, casas de cambio, eran cámaras de comercio donde se negociaba, se celebraba y se ejecutaban y se dirimían contratos. Entonces, ese templo era el núcleo económico de la ciudad. A raíz de ese templo se creaba el núcleo urbano. Llamaba gente porque de ahí salía el dinero, había una actividad económica. Esa actividad del templo era lo que alimentaba las demás actividades, ¿no? Es como en los pueblos acá, crean un terminal pesquero y la gente comienza a dinamizarse alrededor del terminal pesquero, ¿no? Una mina, la gente se dinamiza alrededor de la mina, ¿no? Una fábrica, la gente se dinamiza alrededor de la fábrica, ¿no? O crean una universidad y la universidad comienza a generar demanda de servicios, de bienes y se crean y- una variedad de negocios alrededor de esos lugares, ¿no? Y se comienza a dinamizar, ¿ya? Lo mismo era un templo. Por eso el templo está ahí, justamente en la entrada. Bueno, las ruinas de la antigua ciudad romana de Puteoli son una mezcla desordenada de muros derribados, pilares, suelos de piedra que están rotos, la mayoría pues sumergidos bajo 1,5 metros de agua en la tranquila bahía italiana de Nápoles. Sí, aquí, la bahía de Nápoles. Sucede que han descubierto dos altares de mármol blanco bajo un amasijo de piedras y arena. Acá están los altares. Acá están. ¿Sí? Cuando volvieron más tarde para retirar estos escombros que estaban alrededor de la losa, encontraron inscripciones en latín grabadas en esa losa, dedicadas a un dios adorado hace unos 2000 años en los lejanos desiertos de las actuales Jordania y Arabia Saudí, justamente en estas zonas, ah, justamente a un dios adorado justo aquí, en esta zona, Jordania y Arabia Saudí. Ahí puedes verlo. Sucede que este altar procede de un templo que fue la avanzadilla más occidental de los nabateos. O sea, era una colonia nabatea, una comunidad nabatea, ¿no? Y los nabateos pues eran una tribu de comerciantes y mercaderes del desierto que prosperó en la periferia oriental del Imperio Romano hasta el siglo IV después de Cristo. Creo que ya hablábamos de ellos, ¿no? Tenían sus reyes y todo, y fueron después asimilados por los romanos, fueron conquistados. Pero por mientras hacían negocios, tenían sus comerciantes. Acá puedes verlo, acá puedes ver, acá está el arqueólogo, está quitando los sedimentos y los restos del altar de mármol blanco de las aguas de Puteoli. Este altar pertenece a un antiguo templo nabateo.
mercaderes del desierto cuya gran riqueza construyó ciudades como Petra, en Jordania, ¿no? Que es una de las maravillas de la antigüedad, Petra. Los arqueólogos sospechan que el templo se encuentra bajo unos 30 y 60 centímetros de arena. Aquí está. Esto es. Bueno, en sus mejores tiempos, los enigmáticos nabateos fueron mercaderes e intermediarios clave que conectaban el Imperio Romano con los productos de lujo procedentes de Oriente. Plinio el Viejo decía que los ciudadanos consumidores adinerados enviaban cada año asombrosas sumas de dinero a Arabia, a la India, a China, lo que indicaba la importancia del comercio de codiciados productos como la seda, el incienso, las especias. Al controlar su paso por los desiertos, como estás viendo acá, ahí está, controlando el paso por los desiertos, los, los nabateos, justamente en esta zona de la península arábiga, sí, sí, la península arábiga, que es toda esta península enorme, ¿ya? También hemos hablado de eso. Entonces pudieron financiar un reino cuyas ruinas están en lugares como Petra y Egra, ahí lo puedes ver, ¿no? Petra y Egra, ahí está. ¿No? Más abajo ya está Medina, está la Meca, donde también se adoraban a las hijas de Alá. También al nieto de Alá, que es justamente es el dueño del templo que vamos a ver ahorita. ¿No? Porque Petra está en Jordania y Egra, la otra ciudad nabatea, está en Arabia Saudita, cerca del el Edjas, ¿no? El Edjas, de Arabia Feliz, creo que le dicen, ¿no? Edjas, Arabia Feliz, y abajo está Eruspe, ¿no? Creo que es la Arabia Hermosa, una cosa así. Bueno, gran parte de este comercio llegaba a Italia a través del puerto de Puteoli, que está situado bajo la costa moderna de Pozzuoli, ¿no? De donde viene la palabra pozzolana, que es el cemento, ¿no? La arenisca volcánica que es extremadamente fina y por lo tanto puede crear una masa, un papta, que se llama cemento. Pozzoli, es un tipo de cemento, ¿no? La pozzolana. No, la ciudad se llama Pozzuoli y el puerto es Puteoli, ¿no? O sea, se modificó la palabra por el tiempo. Los colonos griegos en el año 500 fundaron esta ciudad llamada Puteoli y se convirtió en el puerto más importante de los inicios del poder de Roma. Y durante varios siglos todo tipo de mercancías, desde el grano egipcio hasta los leones del Coliseo, recalaban en este puerto antes de dirigirse a la capital u a otras partes del imperio. Puteoli era la conexión de Roma con el oriente. El altar que recién han descubierto junto con otro hallado en las proximidades, demuestran que los nabateos también estuvieron presentes en Puteoli, pero los habitantes del desierto no eran conocidos por su destreza marinera y carecían de puertos propios. Encontrar pruebas de un templo nabateo en Puteoli es bastante raro. ¿Por qué iban los nabateos a hacerse la mar? Recorrer el medio Mediterráneo, instalarse en esta ciudad, que no era su especialidad, ellos eran más de desierto, de tierra, camellos. Bueno, acá podemos ver este, acá podemos ver las pistas que se conservaron por accidente geológico, ¿no? Acá la leyenda dice, al igual que las cercanas Pompeya y Herculano, Puteoli estaba en el corazón de los Campos Flegei, o los Campos de Fuego, que es un tramo de la costa italiana conocida por su actividad volcánica. El Vesubio erupciona en el 79 y sepulta todas las ciudades que están alrededor. Ya hemos visto también eso, ¿no? Eh, acá está. Sucede que han localizado como 45 volcanes activos en la costa, ¿no? O sea, el Vesubio es el papá de los 40 y tantos volcanes que hay ahí. Eso es lo que han encontrado. Bueno, acá está. Acá puedes verlo, ¿no? Este es el anfiteatro de Pozzuoli. Aquí está. Bueno, el altar pues estaba consagrado a Tusares, la deidad principal del panteón nabateo y única en la religión nabatea. Bueno, esa es la deidad principal de los nabateos, era Tusares. En la religión nabatea adoraban a Tusares. Pero Tusares también provenía de otra diosa y esta diosa de otro dios. Pues eso no está tan claro, ¿no? Pero los nabateos dicen que eran, no, adoptaron
el monolatrismo, quizás eran monólatras, o sea, un dios por encima de todos los demás dioses. O sea, aceptan que hay otros dioses, no como el judaísmo o el catolicismo, mejor dicho, ¿no? El cristianismo, mejor dicho, que, que solamente creen un solo dios y los demás no son dioses, son solo simulacros, ídolos, ¿no? No son dioses. Las pistas se conservaron por accidente, entonces, al igual que las cercanas Pompeya y Herculano, ¿no? Claro, pues, aquí están los campos de fuego, ahora, ¿no? O sea, son la costa volcánica, el cinturón de fuego de los Apeninos, ¿no? De Italia. Se llaman los campos de fuego. Bueno, en algún momento de la época romana, el suelo bajo el próspero puerto se hundió casi 3 metros, inundando el paseo marítimo y los edificios durante años o décadas. La actividad volcánica, pues, continúa hasta el día de hoy, ¿no? Y sucede que estas ruinas han vuelto a levantarse, ¿sí? En la última década, el lecho marino se ha elevado casi 1 metro. Lo que comenzó en 2015 con un proyecto subacuático es ahora una excavación en tierra firme. Muchos templos, graneros, edificios comerciales, o sea, galerías, bordearon este paseo marítimo de Puteoli y están ahora bajo unos pocos centímetros de agua. Ojo, esto de hace unos meses, ¿eh? Esto es de agosto de 2023, es de agosto. Ya ha subido el nivel, no es que haya bajado el nivel del mar, sino que se ha levantado la tierra. ¿Sí? Creo que en Namadol también hemos hablado de ese tema, ¿no? Esa isla misteriosa de Polinesia, ¿no? Nanmadol, ¿no? También que la Tierra se estaba hundiendo, no es que el nivel del mar subía, sino que la Tierra se estaba hundiendo y también la ciudad se estaba hundiendo, ¿no? La ciudad terminó hundiéndose. Bueno, acá sucede que la Tierra no está hundiéndose, se está levantando. O por algo se está levantando, ¿no? Hay mucha energía de repente, algo está pasando ahí abajo que impulsa hacia arriba, ¿no? Algo, ¿no? Sabemos que es una zona volcánica, ¿no? Más materia de lava, ¿no? Se hincha la Tierra y se levanta. Ok. Hablando en términos así, de sentido, ¿no? Acá están los restos de los altares, acá está, del año más o menos 50 DC, ¿sí? Son similares al altar más grande y completo descubierto en la misma área en el año 65. La inscripción dice Dusari Sacrum, está, Dusari Sacrum. O sea, era un templo con un altar consagrado a Dusaris, la deidad principal de los nabateos. Bueno, lo vemos acá. Entonces, pues acá está, acá podemos ver los altares, ¿no? Bueno, sucede que en estos altares han encontrado otras cosas, han encontrado ranuras. Ahí están las ranuras. En esas ranuras se colocaban betilos, o sea, piedras. Ya hemos hablado de los betilos de España, ¿no? O sea, piedras sagradas que se veneraban como efigies de los dioses, ¿no? O sea, una piedra como efigie de Dios, ¿no? Pero no era una piedra pues tallada así tan helenísticamente, ¿no? Era una piedra así que se colocaba, ¿no? Bueno, que tenía una cierta, no tenía forma humana, sino era una forma muy abstracta de humanizar, muy abstracta, una piedra, así, una piedra que parezca abstractamente una forma humana, como una lápida de la piedra, ¿no? Así, como una lápida así, circular en la pared superior, ¿no? Redondeado en la pared superior. Bueno, entonces, estos vestidos que se colocaban ahí eran las efigies de los dioses. La religión nabatea no incluía representaciones figurativas de los dioses, sino que los dioses se representaban mediante estelas de culto o piedras erguidas, o sea, una piedra y erguida. Sin embargo, se descubrió un busto colosal de Dusares en Pusoli, que actualmente se encuentra en los museos vaticanos. En ese momento, su imagen se había vuelto completamente romano-helenizada y figurativa, que los orientales no hacían representaciones así, este, antropomórficas. Eso lo hacían los griegos, ¿no? Sí, cuando los griegos entran con su cultura a la India, es que recién aparecen las esculturas de Buda, porque antes no había esculturas de Buda. Eso aparece después con los griegos.
sea, nadie personificaba a Buda pues como una persona, ¿no? O sea, la representación así curativa, o sea, ni siquiera Buda, que fue un humano, era representado. Era, eso fue representado recién por los griegos. Los griegos empezaron a representar a los dioses como humanos. Y Buda pues era algo, era visto pues, como un metahumano, ¿no? Algo distinto. Los nabateos entonces estaban aquí. En ese momento la imagen se había vuelto romano-helenizada y figurativa. Como líder del panteón nabateo, Tusares era identificado con Zeus y se representaba como un hombre con una barbita rizada y ahí está Petra, ¿no? En esta ciudad se adoraba al dios Tusares. Esta es la capital de los nabateos. La ciudad está bajo tierra, ¿eh? Esto es la parte más alta de la ciudad. Así, lo demás está bajo tierra. Igual ahora está bajo, su puerto de ellos está bajo el mar, ¿no? Pero aquí está bajo tierra. Bueno, han usado drones y escáneres para cartografiar las ruinas submarinas. Se calculó que los altares recién descubiertos, que son parte de un templo más grande, se habrían situado en un lugar privilegiado hace 2000 años, a 45 metros de la costa romana, una de las dos carreteras principales que subían desde la playa. ¿No? Ya expliqué por qué los templos estaban cercanos al puerto. El templo habría desempeñado un papel fundamental para los mercaderes nabateos, que se encontraban lejos de su hogar e intentaban proteger sus intereses económicos y sus creencias religiosas, mientras estaban en el suelo extranjero. O sea, necesitaban un templo para hacer tratos y acuerdos bajo la protección de los dioses, porque el templo era una cámara de comercio. Se negociaba, se celebraba y se dirimían contratos. Se ejecutaban. Bueno, el templo era una especie de valla publicitaria para difundir la presencia de los mercaderes nabateos entre los clientes potenciales del ajetreado puerto. O sea, era comercial, al tiempo que hacía un esfuerzo deliberado para conectar con la comunidad romana local. Las inscripciones estaban en latín, utilizan mármol italiano y métodos de construcción italianos, ¿no? Para que los romanos se sientan más, más en familia, ¿no? Para poder negociar. Una talla de mármol hallada en otro lugar de las ruinas de Puteoli describe lo que pudo haber ocurrido en el templo nabateo. En el año 11 después de Cristo, quizás esperando la intervención divina de sus negociaciones y una bendición para el arriesgado viaje marítimo de regreso a casa, los señores Saidu y Abdelge ofrecieron 2 camellos a Tusanes, el dios. Por extraño que parezca, no hay razón para dudar de que la ofrenda animal se enviara a través del Mediterráneo con el propósito expreso de sacrificarla. Durante siglos, Puteoli fue el principal puerto de entrada de leones, avestruces, elefantes y otras bestias para el Coliseo romano. ¿Y por qué no un par de camellos para el templo nabateo, no? O sea, la presencia nabatea aquí era una combinación de puesto de escucha y oficina de promoción comercial. Ayudaba a proporcionar a los mercaderes nabateos los conocimientos locales que necesitaban para conseguir los mejores tratos, al tiempo que tranquilizaba a los comerciantes romanos en el sentido de que los nabateos eran socios confiables y que no se iban a desaparecer. No estaban ahí para disfrutar de la brisa marina, de las vistas, para hacer turismo playero, ¿no? Debía ser algo beneficioso para el comercio. Bueno, entonces, como te digo, está a 30 centímetros bajo la arena. Ahora bien, estos edificios fueron, pues, se hundieron, parecen haber sido abandonados a las olas que suben lentamente en lugar de ser reubicados a medida que la ciudad se hundía. O sea, tuvieron tiempo de trasladar a la gente. ¿Por qué lo dejaron todo ahí? Quizás sea porque es un lugar religioso, ¿no? Una vez que el lugar religioso se perjudica, entonces no se vuelve a reutilizar, sino que se crea otro lugar religioso, ¿no? Pero aquí se adora al dios Tusares, ¿no? Aquí está Tusares, como Tuchara, ¿no? Tuchara, el señor de la montaña. Sabemos que los paganos en el Antiguo Testamento adoraban a su Dios en las zonas altas, en los bosques altos. Este es el Señor de la montaña, de las zonas altas. A eso se refiere, ¿no? O sea, Tusares, ¿no? Es el Dios del Antiguo Oriente, ¿no? Adorado por nabateos, bueno, acá.
Hay inscripciones que dan a entender que era hijo de la diosa Atlat, que se reunía en los cielos con otros dioses. En una inscripción se le llama Tuchara de Petra. O sea, era un dios justiciero si se le invocaba con el ritual adecuado. Y acá habla de los sacrificios animales para que les dé beneficios, servicios. En época griega, pues fue asociado con Zeus y también con Dioniso, ¿no? Dioniso creo que también era hijo de Zeus. Bueno, acá nos dice que esta divinidad fue mencionada por un historiador musulmán del siglo IX. Sabemos que el Islam aparece en el siglo VII, el año 630 y tantos, por ahí, 632, creo. Ahí aparece, 632. Pero en los años 900, en los años 800, un par de siglos después, menos de un par de siglos después, un historiador árabe, musulmán, que es sí, Hisham al-Kabi, Hisham bin al-Kabi, escribió en el libro de los ídolos, la Kitab al-Asnam, que los Banu, los hijos, al-Harid y Yas, Yaskur, los hijos de Mubashir, ¿no? Del As, tenían un ídolo llamado Dul-Chara, ¿no? Hasta un ídolo llamado Dul-Chara. Ahí está. Ese era su ídolo, ¿no? Los Banu de Al-Jarid, o sea, una tribu, ¿no? Hay una tribu ahí que tenía un ídolo llamado Tuchara. En el siglo IX significaba que, a pesar de que el Islam se había impuesto en el año 630 y tanto, aún había tribus árabes que seguían siendo politeístas, seguían adorando a un dios que no era Alá. Aún había. Ya hemos visto también que en el cristianismo, en la zona de Rin, del, de la época romana, de los finales del Imperio Romano, había gente que seguía adorando a los dioses olímpicos, ¿no? Y a los dioses celtas, ¿no? Seguía adorando. No estaba totalmente cristianizado. Bueno, sucede que también pasó lo mismo con los musulmanes. El Islam no estaba todavía vigente en toda la península arábiga. Todavía había tribus árabes que seguían adorando a los dioses paganos. Pero, ¿qué tan pagano era Tuchara? El hijo de la diosa Atlat. Vamos a ver acá. Esta es la diosa Atlat. Está en su camellito ahí sentada. Ahí está la diosa. Con su flecha de doble punta y su escudito. Ahí está. Esa es la diosa. Es la diosa mayor de los pueblos arábigos. Es preislámica, es una diosa preislámica. Eh, este, interactuaba con otras diosas, con Al-Sujara, que es el lucero vespertino, o sea, el rayo de la mañana. Perdón, el rayo de la tarde, el rayo de la tarde, ¿no? Lucero vespertino, ¿no? Y la diosa Ucha o Al-Ucha, que es el lucero matutino. Quizás se refiere a las primeras luces, ¿no? O quizás se refiere a Venus, la Venus que aparece en la mañana y Venus que aparece al atardecer. Al atardecer aparece Venus siempre. Bueno, al menos acá sí. Aparece Venus al atardecer y él en la mañana, por unos minutos. Entonces, aquí está estas dos hermanitas, las dos hermanitas de Alat, ¿no? De la mamá de Dusares. Las dos hermanitas representaban posiblemente a las dos apariciones de Venus en el día. Y estas eran las tres hijas de Alá. Ah, sí, Alá, ¿sí? Eran las hijas de Alá. ¿Sí? Esta hija de Alá, que es Alat, era la mamá de Dusares, el dios que estamos analizando acá, ¿no? Entonces, tenía un poder superior sobre todo lo terrenal, o sea, era una deidad mayor por ser la hija de Alá, ¿no? También le decían Alilat. Se adoraba bajo la forma de una piedra blanca cuadrada, ¿sí? Una piedra blanca cuadrada, un cubo. Recordemos que el cubo negro es el cubo de Saturno. Ella era el cubo blanco. O sea, el cubo blanco, cubo negro, eclipse.
Ya hemos visto la portada de la Economy, ¿no? Bueno, ella es la piedra blanca, cuadrada, el cubo blanco. Junto con los árabes y otros pueblos semitas de Siria y Mesopotamia, eh, era conocida, era adorada también, al menos era conocida. Era la diosa madre de Palmira, del norte de Siria. Su símbolo era el león. ¿M? Ya hemos hablado de Palmira también acá, del reino de Palmira, que fue un imperio bastante efímero. Y ya hemos hablado por qué se convirtió en un imperio y por qué desapareció también. Bueno, para los nabateos del sur de Jordania y Palestina, Alat era considerada la diosa del sol, fuente de vida, y la adoraban como tal. O sea, primero aparecía Usa, Al-Usa, o sea, la hija Usa de Alá, en la mañana, y después aparecía ella como el sol, y después aparecía la otra hermana como la Venus de la tarde, ¿no? Usa la Venus de la mañana, después aparece ya el sol, que Venus aparece cuando el sol todavía está tenue. Por eso, entonces, aparece Usa, la diosa de la mañana, después ya aparece el sol, que es Alat, y cuando el sol se está ocultando, aparece justamente en el atardecer Venus, que es Al-Zuhar. O sea, estas eran las diosas. Entonces, ella era la diosa que aparecía en la parte más alta de la bóveda terrestre, entonces tenía más jerarquía. A esto se refiere. Era el sol. Prácticamente creo que de eso está tratando, ¿no? Claro que no lo dice aquí tan explícitamente, ¿no? Pero es obvio, ¿no? Que justamente esa era la visión de los preislámicos, de los árabes paganos preislámicos, antes de la, y también después de la, por unos cuantos siglos después de la. La ciudad de la Meca tenía un santuario dedicado a la diosa, porque en la ciudad de la Meca, alrededor había bastantes santuarios. Si tú eras de esa diosa, ahí armabas tu tienda. Si tú eres de la otra, la hermana, también armabas tu tienda, ¿no? Depende de cuál era tu devoción. Y también había una virgen y un Cristo. Cuando Alá destruye todo, ordena no tocar ni a la virgen ni al Cristo, porque ahí comerciaban los cristianos. Alá ordena no tocarlo. Pero sí, se la carga a Alá, se lo carga a Tusares, a sus hermanas, a sus tías, ¿no? Se lo carga. Ya. Eso fue lo que pasó. Ese era el santuario. Había un santuario para cada uno ahí en esa plaza grande llamada la Meca, ¿no? En esa plaza grande. Y ahí comerciaban. Sabemos que el comercio y la religión pues iban muy ligados, ¿no? Entonces ahí había tenía su santuario, su capillita, ¿no? Y un ima donde fluían los árabes para llevar a cabo los ritos de adoración y sacrificios, que aseguraban la intervención de la diosa a favor del devoto. A veces Alat y Usa formaban una trinidad junto con Manat. También tenían una trinidad, las tres hermanas, ¿no? Acá está. El panteón nabateo contaba con dos dioses principales, Tusares y Usa. Tusares parece haber sido adoptado por los nabateos del panteón edomita, ya que su nombre procede de Tuesh Chera, o sea, el señor de Chera, puesto que las montañas que rodeaban a Petra eran conocidas como Chera por los edomitas. Y Chera será en el Antiguo Testamento, parece que este dios no es conocido antes de la llegada de los nabateos a la región. Tuchares era el dios masculino de la fertilidad. Residía en los montes, gobernaba los fenómenos naturales y los ciclos estacionales y protegía a la casa real. Se representaba como un bloque de piedra, a menudo más o menos cuadriculado o con forma de obelisco, ¿no? O sea, buscaban un bloque de piedra que tenga una forma cuadriculada, ¿no? O que tenga forma de obelisco, ¿no? O sea, buscaban un bloque de piedra especial que tenga esa forma. O sea, no lo esculpían, lo esculpieron después, cuando interactuaron con la civilización helénica, ahí recién comenzaron a darle estas formas humanas a sus dioses. Antes no lo hacían. Antes, ¿qué hacían? Buscaban una piedra que tenga tal forma, que tenga forma cuadrada, que tenga forma de obelisco, que tenga forma cuadrada con la parte superior redondeada, ¿no? O sea, eso buscaban.
La identificación de un dios con una roca es típica de los pueblos semitas del Próximo Oriente, en oposición al carácter egipcio, que representaba físicamente todo tipo de ídolos y dioses. Acá está un busto colosal de Tustares, esta deidad, ¿no? Esto fue hallado en el antiguo santuario del puerto de Puteoli, que eran tiempos importantes, que eran tiempos del Imperio Romano, un importante nudo de comercio del Próximo Oriente, ¿no? Este es el busto que encontraron. Como lo ves, se ve más helenizado, más, o sea, más hercúleo, ¿no? Tiene ¿cómo se llama? Las arrugas de la angustia, ¿no? Y ya vimos en la escultura de Hércules bajo la cara de Decio, del emperador Decio, ¿no? Ya hemos visto eso, ¿no? Tiene también estas arrugas de la angustia, ¿no? Está preocupado por el bienestar de sus súbditos, ¿no? Es parte del meme, ¿no? Que hacían ahí. O sea, estaba preocupado por eso, por sus súbditos, ¿no? Por, por el futuro, por el progreso de sus súbditos, estaba ahí. Preocupado este dios, ¿no? Por eso tiene las arrugas, las marcas de la angustia, ¿no? Una mirada de angustia, ¿no? Preocupado, preocupado. Persona consciente, ¿no? Un dios consciente, ¿no? Un dios consciente que les va a ayudar. Esa era la propaganda ideológica. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, entonces aquí tenemos al nieto de Alá, ¿no? El nieto de Alá. Así que suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.